daros los buenos días nuevamente, presentarme. Soy Victoria Molpeceres, responsable de digitalización del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, entidad que organiza este webinario en colaboración con la consultora Novadeix. Bien, por mi parte, pues voy a ser muy breve porque lo verdaderamente importante viene después. Quería simplemente daros la bienvenida a este webinario y agradecer vuestro interés por la temática que vamos a tratar esta mañana. Indicaros también que este es el primer webinario de una serie de actuaciones que se van a desarrollar en el segundo semestre de este año, que está poniendo en marcha ICECIL, como parte de un plan de sensibilización en ciberseguridad y fomento de la demanda dentro de un proyecto en el que estamos involucrados que se llama Rezargos. De forma muy breve, deciros que Rezargos es un proyecto de la iniciativa RETEC Ciberseguridad, cofinanciado por INCIBE, por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y con cargo a los fondos PRTR, en el que ICECIL participa de forma conjunta con la Comunidad de País Vasco y Andalucía. Hay una serie de actuaciones marco horizontales para las tres comunidades. Y bueno, pues dentro de una de ellas están estas acciones de sensibilización, ¿no?, en ciberseguridad que, bueno, pues creemos que son de vital importancia hoy en día, ¿no? Entonces, por eso se ha marcado este itinerario de vamos a comenzar, bueno, comenzamos hoy con este primer webinario. Tenemos previstos 3 webinarios, el próximo el día 9 y el siguiente el día 16, ¿vale? Eh, Os animamos a que, bueno, pues a, os animamos, perdonad, a participar, ¿no?, en los próximos webinarios. Esperamos, bueno, pues que este sea provechoso y os emplazamos para el del próximo día 9, que es el más inmediato, que va a estar más centrado bueno, pues en la oferta de servicios en ciberseguridad, así como las ayudas existentes, ¿no?, en esta materia por parte de la Administración. Por mi parte, nada más, daros nuevamente las gracias y, bueno, pues esperemos que sea provechoso para todos este webinario y sea el principio de, bueno, pues de una serie de actuaciones, como os he comentado, en las que nos gustaría seguir contando con vuestra participación. Pues me presento, soy Chema Báez, soy del equipo técnico de Novadeix, una consultora de políticas públicas. Y bueno, pues vamos a intentar daros una primera aproximación a los problemas de la ciberseguridad en las empresas, especialmente suponemos que la mayor parte de las empresas que estáis sois pymes, que es un sector muy vulnerable y que, según los casos, tiene un nivel de exposición importante y, sin embargo, pues suele tener relativamente poca sensibilización, y precisamente uno de los componentes del RETEC Argos es la sensibilización, y pues os vamos a dar algunas pequeñas, digamos, ideas de cómo afrontar este tipo de problemas, ¿vale? Bueno, haremos una pequeña introducción a la red Argos, aunque ya lo ha hecho Victoria. Habla un primer bloque que va a ser el más largo, aunque aquí parece el más cortito, sobre tipologías, las principales amenazas en los sistemas de información y cuáles son los problemas con los que hay que tener cuidado. Y luego haremos un bloque que en la presentación ocupa mucho, pero que lo vamos a hacer muy rápido, entre otras cosas porque creo que no nos va a quedar mucho tiempo, y en segundo lugar porque aquí es casi más importante la información que tenéis ahí, y porque el tipo de programas de los que hablamos en ese bloque son programas para hacer innovación en ciberseguridad. No son exactamente programas para usuarios, esos serán objeto más bien del segundo webinar, ¿vale? Bueno, como ha comentado Victoria, el proyecto de Red Argos es un proyecto conjunto entre 3 comunidades autónomas. Forma parte de lo que se ha llamado programa RETEC, que está cofinanciado por INCIBE con fondos del Plan de Recuperación, y esencialmente pretende fortalecer el ecosistema nacional de ciberseguridad en el ámbito empresarial. Los objetivos son fortalecer a la industria nacional de ciberseguridad,
ampliar la ciberseguridad a todos los sectores y consolidar la colaboración entre las diferentes comunidades autónomas y mejorar las capacidades y la resiliencia frente a los ataques cibernéticos, incrementar la adopción de medidas y ya, digamos, para los actores que ofertan, atraer y generar talento, intentar que se genere también actividad económica en torno a este sector, es decir, el emprendimiento en ciberseguridad, digamos, para tener una cierta capacidad autónoma y poder incluso liderar en algunos casos a nivel internacional algunas de las áreas de este tipo de negocio, que la ciberseguridad también es un negocio. Bueno, las diferentes actuaciones de la red Argos son financiación, formación, emprendimiento, internacionalización de recursos. Este webinar está en el ámbito de la sensibilización, ¿vale? Y hay otra serie de componentes que no son el objeto de quienes estáis aquí. Entonces, vamos con el bloque 1, ¿vale? Bueno, el panorama actual de amenazas, en grosso modo, esto vamos a concretar, es decir, son las extorsiones digitales, los secuestros y extorsiones digitales, los ataques a través de vuestros subcontratistas, suministradores, etcétera, etcétera, y luego ya vienen los ataques avanzados. Los ataques avanzados, desgraciadamente, están avanzando mucho porque el uso de la inteligencia artificial para desarrollar nuevas modalidades y nuevos estilos de ataques y de suplantaciones y tal, pues desgraciadamente ofrece un tipo de recursos que han complicado bastante en los últimos tiempos la detección de algunas amenazas que antes eran sencillas. Es decir, no hace mucho tiempo tú abrías un mail de phishing y te dabas cuenta de que era rarísimo por cómo estaba escrito. Eso ya no pasa. O sea, ya los mails de phishing ya tienen una ortografía y una gramática y unas cosas perfectas. Entonces, están adaptados incluso al estilo, en nuestro caso del castellano, que tiene muchos estilos en función de los países en los que estamos, están adaptados al estilo del entorno geográfico al que van dirigidos, cosa que hace no tanto tiempo pues no ocurría. Bueno, hay una cosa, bueno, esto lo habéis oído hablar porque desgraciadamente a veces, según a quien le pase, salen las noticias, ¿vale? Que es el ransomware o la extorsión digital. Bueno, pues esto es un secuestro. Te secuestran los datos y te exigen un rescate económico para devolvértelos y permitir que puedas volver a operar en tu empresa de forma, digamos, de la forma en la que lo haces habitualmente. Existen diferentes formas de hacerlo. Lo normal es que por alguna vía alguien consiga meter, pues se llaman, a veces se suelen llamar troyanos, ¿vale? Consiga entrar en tu ciudad digital, con un caballo de Troya y pueda introducir algún tipo de componente que le permita hacer diferentes tipos de operaciones con tu información, ¿vale? Una de ellas es encriptártela para que tú no la puedas utilizar y no la puedes leer. Otra de ellas, que a veces se hacen de forma combinada, es extraerla, es decir, coger tu información y sacarla de tus sistemas. Y algunas veces te hacen las dos. A ver, sacarla no quiere decir que no queden en tus sistemas. Se la sacan se descarga para poder usarla luego en otro tipo de delitos. Pero te la pueden directamente en tus sistemas, te la pueden encriptar y tú no puedes acceder a ella.
Entonces te dicen, bueno, pues dame un rescate y yo te devuelvo tus datos. Bueno, aquí las pymes son un blanco perfecto. Cierto. ¿Por qué? Pues porque suelen tener menos recursos, menos protección y algunas pymes manejan informaciones muy, muy relevantes. Evidentemente, cuando esto sale en los telediarios, suele ser porque secuestran otro tipo de empresas, pues hospitalarias o bancarias o cosas de ese estilo, ¿vale? Hay un tipo los tipos de entradas más habituales son los mails tipo phishing, ¿vale? Y a veces lo que ocurre es que si no hay una metodología muy clara de actualización en el software, cuando se recibe software nuevo o tal, o no se actualiza de forma adecuada, pues se crean unas brechas de seguridad. O sea, muchas veces cuando recibís, hay una versión nueva, incluso de Windows o de Office o de no sé qué o de no sé cuál, actualizar. Eh, es conveniente hacerlo, porque muchos de los parches que se generan por los grandes productores de software son precisamente para resolver brechas de seguridad que se han descubierto en algún ataque a otro tipo de usuarios. Hay un tipo de ataque que es más raro, pero con el que hay que tener cuidado, que es, eh, y se conoce, y hay gente que lo usa, que es poner una memoria portátil enchufada a vuestro ordenador. Es conveniente tener mucho cuidado con a quién se le deja enchufar un pendrive en vuestros puertos USB, porque eso también tiene su peligro. Y además puede ocurrir que el portador, el que viene y te pone el pendrive, ni siquiera sea consciente de que lo está haciendo, ¿vale? Porque este tipo de sistemas latentes para hacer este tipo de cosas, digamos, a veces son desconocidos por los propios portadores. Vamos, es como si tienes un virus, una enfermedad, tú lo vas llevando y lo vas distribuyendo por el metro, por los aviones, por donde sea, pero tú no eres consciente. Pues esto es algo parecido, ¿vale? Quien dice un pendrive, lo digo porque es bastante, no es habitual, pero hay, pues lo mismo ocurre con los reenvíos con las llegadas de correos electrónicos. Te llegan correos electrónicos de personas de confianza a las que a veces les han secuestrado sus sistemas de mail y hay que tener cuidado al abrir este tipo de cosas. Bueno, la otra vía que a veces ocurre son, bueno, los robos de contraseñas. Esto hay que tener mucho cuidado. No es, o sea, si tenéis algún tipo de información medianamente sensible, debierais de tener políticas en vuestras empresas para que haya una serie de cosas que sean automáticas. No se puede dejar el tratamiento de los temas que tienen que ver con la ciberseguridad en manos del supuesto sentido común o las buenas prácticas habituales de la gente. Hay que tener un mínimo manual y decirle a la gente 4 cosas que tienen que hacer, ¿vale? Es decir, lo primero es un poquito de formación. Hay pequeñas cosas como, por ejemplo, apagar todos los días el ordenador. Pero apagarlo es apagarlo, ¿vale? Este simple hecho, decirle al personal que cuando se vaya del trabajo, cuando termine su jornada, apague el ordenador y lo vuelva a enchufar o a arrancar cuando sea necesario es muy importante, porque normalmente todas las actualizaciones y todas las nuevas cosas que van saliendo cada día, en algunos casos, se actualizan durante estos procesos, ¿vale? De hecho, si vais a trabajar en algún momento dado con según qué tipo de clientes públicos, tipo policías y cosas de este estilo, entre las normas que te hacen firmar que vas a cumplir es apagar todos los días los ordenadores, ¿vale? Para que se actualicen todos estos sistemas. Luego,
Para evitar el robo de credenciales, lo más habitual es la autenticación multifactor. Esto es fácil de explicar. Hasta hace 2 años, en vuestras webs bancarias, entrabais con vuestros códigos y operabais. Ahora, cuando vais a hacer según qué tipo de operación, además de meter un código desde el ordenador, tienes que tener otro dispositivo, que normalmente es tu móvil, al que te envían una contraseña adicional y en el cual puede ser por el envío de una contraseña por SMS o bien por el uso de la app de la entidad con la que estés trabajando. Esto es lo que se llama autenticación multifactor, es decir, porque ya tiene que ser un atacante muy avanzado, y un atacante muy avanzado es raro que se dirija a según qué tipo de empresas y tal. Se dirigen más a organismos públicos, a bancos, a empresas de salud y a cosas de ese estilo. Con un sistema de autenticación multifactor, normalmente hay muchas cosas resueltas. Luego, lo que decía, las actualizaciones de software hay que cumplirlas. Y para evitar una cosa que antes era menos habitual, pero que ahora ya no es, ya hace mucho tiempo que se produjeron las primeras, que es la suplantación mediante imágenes y sonido generado por inteligencia artificial de personalidades. O sea, tú estás hablando con alguien por una pantalla y crees que es el director general de la empresa. Y te dice, pues haz esto y haz esta transferencia y haz no sé qué y cambia esto. Hay que tener cuidado, y para todo tipo de actividad sensible, pues hacer las cosas en 2 pasos mediante una llamada a un teléfono específico o cosas de este estilo. ¿Vale? Hay otro tipo de ataques que son a través de otros. Es decir, normalmente en las empresas ya hay toda una serie de procesos que están automatizados, en los que está automatizado el contacto con una serie de proveedores, digamos, que son de confianza. Son empresas con las que trabajas, con las que intercambias planos, con las que intercambias habitualmente albaranes, y además en procesos algunas veces automáticos. Es decir, cuando en un gran, yo qué sé, cuando en Iberdrola el director de tal proyecto le da el visto bueno o cierra un proyecto o una fase de un proyecto y tal, y acepta, dice sí, que se ejecute así, pues el sistema automáticamente se lo manda al director de ingeniería, al jefe de proyecto y a los proveedores en algunos casos, ¿vale? Entonces, con este tipo de temas hay que tener cuidado, y porque a través de ese tipo de comunicaciones automatizadas, entrando en un proveedor o en una empresa más vulnerable que la vuestra, con la que tengáis este tipo de procesos, pues a través de esa entrada pueden entrar en tu sistema. Es decir, según cómo tengas hechos los procesos de conexión con esas empresas. Entonces, bueno, en esto, pues aparte de las grandes empresas suelen hacer auditorías a sus proveedores de confianza y cosas de este estilo. Pero bueno, hay otros procesos, que es que establecer que las comunicaciones pasen por unos niveles y con unas capas de seguridad suficientes, y que se analice todo lo que entra y cosas de este estilo. ¿Vale? Bueno, aquí hay muchas formas o proveedores, por ejemplo, con los que compartís. Dice, bueno, compartimos las cosas a través de un espacio de datos compartido, una cosa de ese estilo, y les pasáis claves. Bueno, pues hay que tener cuidado, porque en esos casos, alguien que les robe las contraseñas de acceso, pues puede suplantarles en el acceso a vuestros sistemas. Bueno, ¿cómo hay que tratar estos temas? Pues bueno, hay que intentar pedir certificaciones y cumplimiento normativo a aquellas empresas con las que vais a tener este tipo de relaciones. A ver, aquí más que una ISO, por ejemplo, pues porque pedirle a alguien que se saque una ISO igual es un poco exagerado, pues conviene cogerse, por ejemplo, los diferentes niveles de certificación del Esquema Nacional de Seguridad,
y está dividido por niveles y decir, bueno, pues yo creo que tal como nos vamos a relacionar, el nivel que te corresponde es el 5, no tiene por qué ser el más alto, ¿vale? Durante la contratación, establecer cláusulas de seguridad, auditorías y cosas de ese estilo, supervisar y tener cuidado. Y luego hay una cosa muy importante que lo veremos no solo en la relación con los externos, que es que cuando se termina la relación con alguien, es importante cerrar las puertas, cerrar las vías de comunicación con esas personas o entidades. O sea, por esto, por ejemplo, lo veremos luego también en el caso de los trabajadores y trabajadoras. Cuando se van, hay que cerrar todos los accesos, eliminarles como usuarios, etcétera, etcétera, y borrar todas las informaciones y aseguraros de que no, de que, bueno, pues de que esos perfiles que se habían creado de usuario, de colaborador, de lo que sea, tanto para personas como para entidades, pues una vez que la relación finaliza, se cierran y os ahorráis una superficie de exposición a posibles ataques. Vale. Luego vienen lo que son los ataques avanzados, ¿vale? Eh, a ver, es lo mismo, es el mismo que decíamos antes, que es el ransomware, pero aquí ya se puede utilizar de maneras múltiples y utilizarlo para extorsionar no solo a la entidad a la que has atacado o de donde has obtenido la información, sino a los que están por encima o por debajo de él, ¿vale? O sea, te roban, aparte de cifrarte la información, lo que decía antes, la roban, es decir, la descargan, y a partir de ahí, pues te amenazan a ti o a tus proveedores o a tus clientes y exigen rescates a diferentes actores, ¿vale? Contactan directamente con clientes o con proveedores o simplemente por una cuestión de minar la confianza, es decir, a veces la amenaza es decir, pues le voy a llamar a tu cliente y le voy a decir o le voy a llamar, le voy a escribir a tu cliente y le voy a decir, oiga, a través de este señor he tenido esta información y tal y cual, y tu cliente te va a quitar los contratos o cosas de ese estilo. ¿Vale? Bueno, aquí, como os decía antes, ya son los que están hechos con IA, ya incluso intentan saltarse el multifactor. Es decir, lo de que ya no tiene errores ortográficos ni gramaticales y tal, eso está clarísimo. ¿Vale? Pero incluso cuando tienes un sistema de multifactor de autenticación, eh, intentan bombardear los móviles de las personas que tienen identificadas, que pueden ser el segundo sistema de autenticación, para, eh, para que en algún momento, a base de recibir muchos SMS o muchos mensajes, en algún momento cometan el error y pinchen en uno y a partir de ahí poder entrar. Por ejemplo, esto es algo que entidades que trabajan con sistemas de seguridad muy, muy robustos, pues de las administraciones, por ejemplo, la Administración General del Estado y tal, una de las cosas que a veces te exigen es que en cierto tipo de proyectos haya un móvil específico para cierto tipo de actividades, para las que tienen que ver con subir, bajar información y conectarte a sus sistemas, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, cuando tienes un ransomware, si es tuyo solo, bueno, te han secuestrado la información. Bueno, la protección ante eso es tener copias de seguridad y hacerlas con una periodicidad adecuada, ¿vale? No una vez cada 6 meses o una vez cada mes, sino hacerlas, según los casos, una vez a la semana o incluso todos los días. Por ejemplo, cuando decía que todo el mundo apague los ordenadores al terminar de trabajar. Bueno, pues que de forma automática haya procesos
en los equipos de trabajo de vuestro personal que hagan un backup de cierto tipo de información de forma sistemática, perdón, que haya un cierto tipo de información de forma sistemática que de la que se haga un backup todos los días en el momento de apagar los equipos. De forma que si sufres un ataque de este estilo, bueno, habrá una serie de cosas que te podrán hacer, entre comillas. Por ejemplo, si ha incluido el robo de información. Pero por lo menos puedes seguir operando y trabajando. Claro que para eso tienes que tener la información aparte y luego unos sistemas alternativos para poder trabajar, ¿vale? No estoy seguro de haber abierto esto en el mismo sitio que le correspondía, pero bueno. Porque me parece que ahora estoy visitando esto no en el PD, en esto. Vale. Otros tipos de ataques avanzados. Las suplantaciones avanzadas. O sea, aquí, pues, como os comentaba, esto ya no es nada nuevo. Ya hay casos que tienen, yo creo que 2 años por lo menos de antigüedad, ¿vale? En el que se suplanta la voz y la imagen exacta de una persona que es de la dirección. Suele haber siempre una componente de presión, de tiempo o de algún tipo de cosas. Hay que tener cuidado cuando se está en procesos, por ejemplo, no sé si habréis estado con alguna subvención del PRTR hasta antes de ayer, pero igual os habéis pasado la última semana preparando el cierre de la presentación de un dossier de justificación de alguna subvención, porque se han cerrado todas ahora, antes de ayer, el 30 de junio. En esos momentos, como los atacantes de este tipo de cosas lo saben, aprovechan y porque, o sea, es más difícil que te des cuenta de que te están engañando mediante una suplantación ante un sistema de presión. Oh, es que si no hacemos esta transferencia de 2 millones de euros ahora mismo, vamos a perder este contrato porque es la fianza y se acaban los 10 días de cierre del proceso de contratación. Oye, que me han dicho que tenemos la compra en estos mercados raros, yo qué sé, tenemos la compra de esto, que tenemos una oportunidad muy buena y hemos conseguido un descuento del 15%, pero lo tenemos que pagar ya. O sea, normalmente, muchas veces, porque esto, la mayor parte de las veces, este tipo de suplantaciones se hacen para conseguir dinero, ¿vale? O cambiar cosas en cuentas bancarias que luego ya, una vez que lo cambias, para cuando te das cuenta, ellos ya han hecho todas las transferencias y todo lo que haga falta. Y luego, cuando hay algún problema de seguridad en el que hay que restablecer ciertos sistemas de seguridad, también hay que tener cuidado, ¿vale? Hay veces que se usan correos aparentemente corporativos con la misma imagen y están falsificados. Es que ahora desgraciadamente, hay mucha sofisticación en este tipo de ataques y hay que tener cuidado con todo, ¿eh? O sea, y nadie está a salvo. Cuanto más te pienses que a ti no te la van a dar, más fácil es que te la den. Por ejemplo, hoy en día, los códigos QRs a veces tienen enlaces a sitios en los que se mete un agente que se queda residente en tu móvil o lo que sea y en un momento dado pues puede ser utilizado, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que... A veces es muy complicado porque hay demasiada gente, ya no solo la gente joven, que está muy acostumbrada a decir a todo que sí para conseguir el apartamento en la playa a súper buen precio para estos 3 días, o el que se está comprando no sé qué
en una web y ha salido una oportunidad muy buena y dice, sí, 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 que me van a quitar este no sé qué, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con todo ese tipo de procesos que a veces tienen por detrás instalaciones de agentes para robar información con posterioridad. Bueno, eh, aquí hay una cosa, a ver, esto es un webinar conceptual, por decirlo de alguna forma, es decir, con lo que de aquí lo más que podéis sacar es la preocupación y si detectáis que tenéis cosas que pueden ser preocupantes, lo que tenéis que hacer lógicamente es pues poner en marcha un proceso para implantar un sistema, digamos, adecuado a vuestras necesidades y a vuestro tamaño. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta para valorar este tipo de cosas es cuál es tu superficie de exposición, ¿vale? La superficie de exposición son todas aquellas cosas que te conectan con el exterior, ¿no? Si hacemos un símil biológico, eh, en general, todos pensamos que la piel no es nada relevante. Sin embargo, probablemente, bueno, hay gente que dice que es el órgano más importante que tenemos en nuestro cuerpo porque es el que nos protege de todo lo que tenemos alrededor. Y es cierto, nos protege de muchísimas cosas. Pues lo primero que hay que saber cuando quieres protegerte de algo es precisamente cuál es tu superficie de exposición. Si tú solamente tienes webs y tal y cual y mails, pues tienes que vigilar las webs y los mails. Si ya tienes, por ejemplo, instalaciones, si tienes wifi, por ejemplo, ¿vale? Tienes instalaciones de tipo radiante, te pueden entrar en los sistemas a través de las redes de wifi. Eh, es decir, que cierto tipo de ofertas de internet y tal y cual están muy bien para personas, ¿vale? Oye, por 15 euros tengo 100 megas, pero en el caso de las empresas es conveniente contratar este tipo de servicios mirando cómo son los sistemas de conexión y si las wifis que tienes están protegidas y toda una serie de cosas, ¿vale? O sea, son sistemas profesionales y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y por eso mismo también hay que tener cuidado cuando hay empleados que utilizan sus sistemas personales, sean portátiles o sean ordenadores portátiles o sean móviles, pues hay que tener cuidado y establecer una serie de normas para que esto funcione. Luego, claro, ya si además de eso tienes equipos instalados por ahí por el mundo a los que te conectas desde una nube o tal o cual, pues claro, cuanto más grandes sean las cosas que tienes con las que te conectas al exterior, pues más superficie de exposición, por decirlo de alguna forma, tienes. Y para cada tipo de exposición, pues hay una serie de tipos de medidas a tomar, ¿vale? Luego, otra de las cosas muy relevantes es todos los sistemas de control de identidades y accesos, ¿vale? Y luego, el otro problema es si a pesar de las medidas que hayas tomado o no hayas tomado, si sufres un ataque, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo te tienes que preparar para que el ataque en su caso, digamos, afecte lo menos posible a tu actividad corriente? Es decir, que puedas operar de la forma más cercana a la normalidad, a la normalidad posible, ¿vale? Bueno, hay muchos tipos de brechas relacionadas con lo que, bueno, el IoT es el Internet of Things, ¿vale? Esto es cuando tú tienes conexiones mediante sistemas más o menos de tipo web prácticamente en los que se puede entrar. Por ejemplo,
tienes equipos que has instalado por ahí que son sensores de no sé qué, que el fabricante tiene un tipo de sistemas de acceso fijos. Pues si tú tienes eso instalado por ahí y alguien sabe que ese fabricante tiene todos sus equipos en España con esa contraseña, puede entrar por ahí y meterse en tus sistemas por ahí. Porque claro, el problema es que tú tienes un cacharrito con un sensor, yo qué sé, incluso si me apuras, un sensor de humedad en tus oficinas o un sensor de temperatura, y tiene un procesador y tal y cual, y si eso se conecta con tus sistemas, te pueden meter un agente, digamos, por ahí, ¿vale? Luego todo lo que tiene que ver con los accesos a Internet y a las nubes, y cómo tienes abiertas las puertas a ese tema. Los softwares antiguos y obsoletos son peligrosos porque muchas veces hacen muy bien algunas funciones y por eso precisamente no se sustituyen, ¿vale? Pero como son muy antiguos y con una tipología de desarrollos y de cosas que hace 20 años, porque hay cosas de 20 y de más años por ahí funcionando, pues es imposible modificarlos para hacerlos resistentes desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿vale? Lo que decía, las actualizaciones inseguras, tener cuidado con la transmisión de datos, porque al transmitir datos pueden ser interceptados de forma fácil si no están encriptados. Aquí hay sus más y sus menos, ¿vale? Porque encriptar bien no es sencillo y a veces el hecho de que hayas encriptado un fichero es una indicación de que ese fichero es importante. O sea que si hacéis encriptación es conveniente que utilicéis sistemas buenos, porque si no son buenos, si alguien te está mirando, ve, anda, mira, han mandado un fichero encriptado. Vamos a ver si lo podemos abrir. Y si la encriptación no es buena, pues se abre con la gente que hace este tipo de cosas, lo hace con facilidad, ¿vale? Bueno, y luego ya según las cosas que coloquéis en según qué sitios, pues todos aquellos sistemas que no tienen una protección ya, digamos, de nivel físico, pues pueden dar muchos problemas. Vale, en temas de gestión de accesos e identidades, ¿cuáles son las cosas más críticas? Bueno, pues lo primero, tener un factor múltiple de autentificación. Si vuelvo al tema bancario, ¿vale? Porque las entidades bancarias en esto, como se las dan todos los días, pues aprenden mucho y evolucionan y siempre van bastante por delante. Hay a veces que el sistema de autenticación ni siquiera es doble directamente, sino que el dispositivo complementario te obliga a hacer 2 o 3 pasos de autenticación dentro del mismo dispositivo y entonces, bueno, pues ese tipo de sistemas funcionan de momento bastante bien. Luego los privilegios excesivos. Por comodidad muchas veces dices, bueno, ¿y a quién le damos acceso a toda la información de la empresa? Pues al director general y al director financiero, porque oye, si tiene que gestionar cualquier cosa financiera, pues que tenga acceso a todo. Bueno, y al director, bueno, todo el comité de dirección tiene acceso a todo. Pues mal. Cada persona o dentro del equipo técnico. Todos los project managers tienen acceso a no sé qué. No. Es conveniente, es trabajoso, pero es conveniente dar los permisos específicos a cada persona de la organización para las cosas que realmente necesita. Y en caso de duda, no se da acceso. Y si luego se ve que eso da problemas digamos, de agilidad en el trabajo y tal, pues ya se dará, porque para eso siempre hay tiempo. ¿Vale? Luego, otra cosa, otro clásico fallo, problema o error, pues equipos que comparten cosas, que comparten accesos y que comparten cosas. ¿Por qué? Pues porque si alguien de ese equipo es menos cuidadoso, pues hay más probabilidades de que te la líen. Eso es como
irte en bicicleta. Si te vas 1, la probabilidad de tener una avería es 1. Si vas 20, en una etapa, vamos, casi seguro que alguno pincha. Y si todo el mundo se tiene que parar, pues aquí pasa algo parecido, ¿vale? Bueno, otra cosa es la reutilización de contraseñas. Contraseñas que tienen un componente muy estable y luego van cambiando algunos números o cosas de ese estilo. Luego, lo que os decía antes, gente que se va de las empresas y no se borran sus accesos, ni sus mails, ni no sé qué, ni no sé cuál. Y luego lo que se llama claro, hay gente que usa el mismo móvil para todo. Ya aquí da casi igual si el móvil lo ha pagado la persona o lo ha pagado la empresa, ¿vale? Si es suyo o es de la empresa. Pero si utiliza se conecta al correo electrónico desde su móvil personal, pues todas las no precauciones que tome para hacer cierto tipo de cosas, como decía antes, como comprar en una web y dar no sé qué tipo de accesos. ¿Y permites que la cámara acceda o que esto acceda a tu navegador, a tu posición para no sé qué? Sí. Pues si luego con ese mismo dispositivo se va a tu empresa a hacer otro tipo de cosas, pues ya esa aplicación, según cómo se lo hayan puesto, le tiene localizado, por ejemplo, que eso siempre tiene sus historias, ¿vale? Bueno, si os parece, bueno, soluciones, aquí vamos a cosas pues un poco más, digamos, para empresas que no, claro, no te puede costar más el collar que el perro, porque entonces dices, pues si para tener una empresa cibersegura tengo que gastarme el 40% de mi facturación, pues lo siento, pero no me da. Pues tengo que cerrar la empresa, ¿vale? Eh, pero algunas cosas sencillas, activar el doble factor de autenticación en todo lo que tenga que ver con accesos remotos, ¿vale? Esto ya muchas herramientas, tanto Google, Microsoft, etcétera, os las ofrecen y es conveniente utilizarlas. Formar a la gente y utilizar herramientas que facilitan las cosas, porque es que, por ejemplo, bueno, todos somos conscientes de que lo de la gestión de las contraseñas, pues yo no sé vosotros, yo me vuelvo loco con la gestión de las contraseñas. Entonces, porque tienes las del trabajo, las de casa, las tuyas, las de la web de la empresa de coches, las de los cargadores, las de la red de cargadores de coche eléctrico de tal tipo, de tal otro, en fin. En la empresa es conveniente tener gestores de contraseñas profesionalizados, ¿vale? Porque si no, o sea, es imposible, y no hablo de empresas de 100 o de 500 trabajadores, o sea, si tienes 5, 10 trabajadores, es imposible con 5 que los 5 sean capaces de forma disciplinada, gestionar las contraseñas de una forma segura. Así de sencillo, ¿vale? Incluso con una. Porque un día tienes prisa o no sé qué o no sé cuál, repites una, en fin, hay 200.000 cosas. Y luego lo que decía, restringir al máximo los privilegios de acceso del personal. Que vea cada persona lo que tiene que ver y no es necesario nada más, ¿vale? Bueno, como os decía antes, además de intentar evitar ataques, hay que tener una estrategia prevista para el caso de un ataque, ¿vale? Esto ya, por ejemplo, o sea, en la Estrategia Nacional de Seguridad ya los niveles están marcados. Claro, según el tipo de cosas que manejes, estás obligado a tener unos planes de respuesta medianamente preparados, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué pasa en el momento en el que te das cuenta de que estás siendo objeto de un ataque?
pues hay una serie de pasos que, aunque tengan diferente magnitud o amplitud, son los mismos en una empresa muy grande y en una empresa muy pequeña. Y entonces lo que hay que tener claro es que hay que tener un plan para responder a una situación de este estilo. ¿Será un libro en el caso de una empresa que gestione 20 hospitales, por decirlo de alguna forma? ¿O será una hoja, una página o media en el caso de una empresa en la que hay 4 trabajadores pero que tiene un cierto tipo de información sensible? Pero el plan tiene que haber, ¿vale? Ahí, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se aíslan los equipos? ¿Quién tiene que tomar las decisiones? ¿A quién hay que llamar? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, la actividad anterior te tiene que permitir, mientras acabas de resolver el problema, operar en modo degradado, es decir, pues igual cuando dejáis de usar un par de equipos porque ya no les da la capacidad de cálculo, lo que sea, los cogéis, los guardáis, los mantenéis, aunque no se usen, un par de portátiles, los mantenéis y vais haciendo backups y en un momento dado podéis decir, bueno, pues dejamos de usar los equipos habituales porque sabemos que estamos infectados y vamos a coger estos dos que normalmente, que en ese momento ya han sido desconectados, los habéis limpiado de arriba abajo y los habéis dejado preparados, ¿vale? Y operáis con ellos, o bien os pasáis al papel. Os cogéis y en vez de llevar una tabla de Excel, lleváis una hoja con unas cuantas rayas horizontales y verticales y ahí vais marcando, esto está hecho, ¿vale? Y luego, pues luego está todo el proceso de vuelta a la normalidad, ¿vale? Aquí dependerá del tipo de empresa que seáis y del tipo de tal, pues hay una actividad, la primera, que es la forense, que es saber qué ha pasado, identificar qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, etcétera, etcétera. Según el tipo de cosas que se detectan, es conveniente comunicarlo a las autoridades, tanto a las de seguridad, o sea, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen equipos especializados en estas cosas, pero es conveniente, pues, por ejemplo, comunicar este tipo de cosas a instituciones como INCIBE o instituciones de este estilo que tienen una actividad y una responsabilidad sobre la vigilancia de todo este tipo de cosas. Luego, lógicamente, pues una vez que recuperas tu información, que tal y que cual, pues tienes que coger todas las máquinas que han estado conectadas y limpiarlas, es decir, formatearlas y reinstalarlo todo y tal y cual. Bueno, si hace falta, es bueno hasta formatearlas más de una vez, porque total, formatear no cuesta mucho, ¿vale? Y a partir de ahí, pues recomponer la actividad, ¿vale? Vamos a algunos casos. Eh, un gestor creo que es de agua del norte de Europa, pues, o de equipos hidráulicos o algo así, les bloqueó con un virus de rescate, les bloquearon la red corporativa y aunque todo lo que era el sistema de producción no se infectó porque no estaba conectado a aquellos sistemas, pues no podían ver los pedidos. O sea, lo que era fuera de la fábrica, por decirlo de una forma, estaba desconectado. No podían ver los pedidos, no podían tal y cual. Bueno, pues, ¿qué hicieron mientras se recuperaron? Pues mm, repartir los pedidos a mano por la fábrica, como hace 40 años, y la gente estuvo produciendo, pues me imagino que más despacio, para pasar los pedidos y para pasar las cosas y usando procesos manuales con las máquinas y tal y cual, ¿vale? O sea que incluso cuando se tienen las cosas muy, muy, muy automatizadas, hay que tener un plan alternativo, ¿vale? Bueno, ¿qué hicieron? No pagaron el rescate, tenían copias de seguridad y reconstruyeron el sistema y estuvieron, eh, llamaron a los clientes, oye, ¿qué pedidos tenemos con vosotros porque se nos ha caído el sistema?
y operaron manualmente hasta que pudieron recomponer el sistema. Esta es incluso más gorda. Esta es de comida, ¿vale? Fijaros, 2021. Les encriptaron los servidores. No o sea, bueno, esta empresa generó la supresión de la producción cárnica, el 25% de la ternera y el 20% de cerdo de Estados Unidos y Canadá, ¿vale? O sea que no es ninguna tontería. Y 7.000 trabajadores parados, la granja sin poder mandar los animales, en fin, una cosa bastante complicada. Lo primero que hicieron fue intentar evitar que se propagara el virus y aunque fue con conocimiento de las autoridades, pues pagaron 11 millones de dólares en bitcoins. ¿Vale? Aquí nosotros no somos la policía, si un curso de la policía y la Guardia Civil hacen cursos de este estilo también. Entonces, ellos siempre os dirán que pagar o no pagar no es solamente la cuestión, ¿vale? Lo que hagas es bueno que las autoridades lo conozcan, ¿vale? Siempre, siempre comunicaos con las autoridades. En estos casos, cuando te pasa una cosa de estas, la vergüenza es el último sentimiento, ¿vale? O sea, ni sentimiento de vergüenza, ni sentimiento de ridículo, ni sentimiento de nada de eso. Porque además, hacer eso te va a poner en contacto con personas que tratan con este tipo de problemas todos los días y conocen todo lo que pasa y cómo está la tecnología y cómo están las malas artes de las malas gentes. Y, eh, y además tienen toda la experiencia de los centenares, millares de casos que han pasado por sus manos. Y te pueden ayudar de formas muy sencillas porque una empresa pequeña y con poco conocimiento de este tipo de problemas, le puede parecer que se ha topado con la muralla china y se ha topado con un ladrillo. ¿Mm? Y resulta que, hablando mal, es una chorrada lo que le está pasando y se lo resuelven en 5 minutos. Entonces, hay que ponerse en contacto con las instituciones competentes, ¿vale? Seguridad, policías y en temas de ciberseguridad, INCIBE, y si vuestra comunidad autónoma tiene alguna agencia especializada en este tipo de cosas, que hay algunas que las tienen, también. O sea, hay que contarlo para que te ayuden a abordar el tema, ¿vale? Si es un tipo de ataque, digamos, sencillo o antiguo o tal y cual, pero que tú como eres una empresa que no estás en este lío, desconoces, pues te ayudarán porque saben cómo se resuelve fácilmente. Y si por algún motivo te ha tocado un ataque súper avanzado, súper tal, pues para que las autoridades conozcan que hay un nuevo tipo o que se está extendiendo un nuevo tipo de malignidad por el entorno TIC, ¿vale? O sea, esto es siempre lo que os digo. Pagarás o no pagarás, dependerá de lo que tal. Ha llegado a haber incluso en algún caso. No sé si en España yo no lo conozco, pero en algún país ha habido instituciones públicas que han pagado rescates, ¿eh? Porque no les ha quedado, entre comillas, más remedio, ¿vale? Pues normalmente, ¿por qué? Pues porque no tendrían copias de seguridad o no tendrían unos backups hechos con la regularidad necesaria para recuperar la información adecuadamente o por lo que sea, ¿vale? Pero Eh, por eso os digo que luego, de acuerdo con las autoridades, podréis tomar las decisiones correspondientes de si pago o no pago, de cómo pago, de tal y de cual. Pero es conveniente, hagáis lo que hagáis, hacerlo
hacerlo en coordinación con la gente que tiene la responsabilidad de abordar este tipo de problemas a nivel, digamos, social de nuestra sociedad para protegernos a todos de este tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a la segunda parte, que esta va a ser más cortita, porque, a ver, aquí os vamos a hablar de innovación, ayudas y financiación disponible para hacer innovación en ciberseguridad. Normalmente, las empresas que estáis hoy aquí, salvo que seáis del área TIC específicamente, será raro que os vayáis a meter como actores principales en una actividad de I+D ligada a la ciberseguridad. Ojo, que os hablaré de un tipo de función que pueden tener empresas que no son de este sector en este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, el primer bloque, a ver, esto os lo hemos puesto casi más que nada para que lo tengáis, ¿vale? O sea, aquí no nos vamos a extender con las explicaciones que estamos dando tanto, porque es lo que os digo, estamos hablando de programas de I+D. Bueno, hay una modalidad de I+D que es la compra pública de innovación. Es un proceso en el que por si no lo sabéis, las administraciones públicas tienen dos vías para, digamos, transferir dinero a una empresa privada, ¿vale? O bien mediante un contrato, o sea, mediante una compra, y eso se rige por la ley de contratos del sector público, o bien mediante una subvención. Y eso se rige a nivel general en España por una ley que se llama Ley de Subvenciones. Esas son las dos únicas vías. De siempre estamos acostumbrados, y probablemente muchos de vosotros habéis participado, en programas de I+D que van por la vía de las subvenciones. Los programas de I+D normalmente son subvenciones. Bueno, desde hace algo más de 20 años en Europa y en España se implantó una nueva modalidad que se llama la compra pública de innovación, que son actividades de I+D, pero sobre todo más I, de innovación para llevar productos al mercado, pero que se rigen, que se gestionan como una compra y no como una subvención. ¿Vale? Bueno, pues este es un mecanismo de contratación pública para llevar la I+D a productos que llegan a mercado, esencialmente. Hay una serie de leyes que se han venido desarrollando a lo largo de los tiempos y hay una serie de modalidades en la compra pública de innovación. ¿Vale? Lo más importante que pretende es que las empresas que tienen nuevas tecnologías puedan venderlas al sector público mediante un proceso específico que sea innovador para la administración y que le permita a la empresa desarrollar un producto innovador, esencialmente. Porque con la legislación que había las legislaciones que había en Europa hasta finales del siglo pasado, hasta que se hizo la primera directiva de este tema, casi que estaba prohibido, bueno, casi no, era ilegal que un funcionario o funcionaria público comprase un producto que no existía. Y por definición, un producto innovador es un producto que todavía no existe. ¿Vale? Entonces, tiene una serie de objetivos políticos: impulsar la innovación, mejorar el porcentaje de PIB dedicado a I+D+I, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se compran procesos de innovación y a veces resultados. No es un procedimiento de contratación, sino una modalidad, y no tiene un modelo fijo de que se siga habitualmente. Hay tres tipos: la precomercial, la compra de tecnología innovadora y la contratación de asociación para la innovación. Las modalidades de gestión dependen del nivel de madurez tecnológica del producto de que se esté hablando. Esto es un poco para especialistas. Es solamente para que sepáis que hay compra pública precomercial, en la que se compran procesos de I+D, compra pública de tecnología innovadora, en lo que se compran son soluciones innovadoras ya desarrolladas, digamos, es decir, se compran ya productos o servicios al final, pero se paga una parte, la parte final del proceso de generación de ese producto o servicio.
y la Asociación para la Innovación, que combina las dos anteriores. ¿Vale? ¿Quién ha hecho compra pública de innovación en temas de ciberseguridad? Ha habido administraciones que se han dado cuenta de que era necesario comprar productos o soluciones de este estilo para impulsar que el mercado, digamos, que los actores, las empresas de tecnologías TIC pudieran generar productos y tener también una cierta autonomía nacional en saber protegernos frente a ciberamenazas, ¿vale? Aquí normalmente, pues hay que identificar a las licitaciones, prepararse y presentarse a ellas. Como os decía, la mayor parte de las empresas, no conozco todo el detalle de todas las empresas, la mayor parte de las empresas aquí no seréis empresas desarrolladoras, pero en este tipo de programas muchas veces hace falta usuarios que colaboren porque a veces las administraciones públicas compran este tipo de I+D, pero lo compran de I+D+I, perdón, pero lo compran para terceros, o sea, para cederlo a pymes o cosas de este estilo. Y entonces muchas veces se pide, oye, pues voy a hacer un sistema de ciberseguridad para ticketing de transporte por carretera. Y te piden pues que haya un par de empresas de transporte por carretera y alguna empresa yo qué sé, de logística o no sé qué, no sé cuál, ¿vale? Entonces ahí aparte de los que hacen el trabajo de desarrollar, normalmente, como tienen que ser soluciones que ya sean productos o servicios finales, hace falta usuarios. Entonces, a veces se puede participar en este tipo de proyectos como usuario, no solo como desarrollador, ¿vale? Algunos casos de este tipo de compras, pues Argos, dentro de este mismo programa, la Junta de Castilla y León ha comprado un centro de excelencia en ciberseguridad aplicada a la movilidad conectada, es decir, a todos en particular coches que llevan sistemas que los conectan. Pensad que esto tiene su importancia. Vamos, que te pueden secuestrar en algunos casos el ordenador de tu coche mientras vas montado en él. O sea, yo creo que ya he visto alguna película en la que pasan cosas de este estilo y no es ninguna exageración. Y claro, como es movilidad conectada, digamos que la superficie de exposición, lo que llamábamos antes, la piel que tiene por fuera, es mucha o es bastante. Y además está pasando por sistemas que no están controlados o que son sistemas públicos. Entonces se puede secuestrar un coche con la gente dentro entrando en sus sistemas de información, ¿vale? Bueno, pues esta ha sido una y aquí pues había un conjunto de desarrolladores y algunos usuarios, ¿vale? Eh, Aquí el Ciberescala CPI también lo ha lanzado el ICECIL, Sistema de Detección de Servicios Ilícitos en la Red Tor, ¿vale? Eh, eh, la- el, Hay un programa de CPI de INCIBE que se lanzó hace años. Bueno, este ya más que una oportunidad actual, esto se está terminando porque también era dinero del plan de recuperación y tienen que haber estado cerrando los proyectos y justificándolo. Se han cerrado los proyectos a lo largo en principio tenían que estar cerrados en marzo y algunos habrán acabado, me imagino, en abril o mayo y estarán cerrando la certificación económica porque esto ha tenido que terminar el 30 de junio. ¿Vale? Aquí había 6 o 7 modalidades diferentes. Aquí, por ejemplo, sí que había algunos en los que se pedía que hubieran usuarios dentro de los proyectos. ¿Vale? O sea que algunas pymes o empresas, no solo pymes, iban como parte de los consorcios como usuarios y eran los que iban a decir si lo que les estaban desarrollando les funcionaba y les parecía interesante y lo querrían comprar o no. ¿Vale? Bueno,
aquí ya en convocatorias hay una convocatoria de la I+D+I de la red Argos, que es esta es subvención, ojo, esto no es compra pública de innovación. Hasta aquí eran todo compras públicas de innovación. A partir de aquí ya vamos por ley de subvenciones, ¿vale? Son ayudas de tipo subvención. Hay una convocatoria abierta hasta el 31 de agosto de la red I+D+I de Argos 1, que es para desarrollo experimental en ciberseguridad. Aquí es posible, por ejemplo, que empresas usuarias puedan ser parte de los consorcios que se presentan a estas cosas. Hay otra convocatoria que es la Red Argos modalidad 2. Aquí en la presentación, como os decía, aquí no queremos explicaroslas todas porque no es el objeto de esto. Pero aquí tenéis las direcciones. Si hay alguna que os interesa, podéis pinchar cuando se os envíe, que estará disponible en las webs correspondientes y ver los datos de las convocatorias. ¿Vale? Convocatorias de I+D en tecnologías fundamentales también para las provincias de León y Palencia. Estas también de la Junta de Castilla y León. Estas otras las hemos puesto porque forman parte de la red Argos, pero estas son de Euskadi, no de Castilla y León, ¿vale? Tienen que ver con la ciberseguridad industrial. Y luego están las convocatorias europeas que están siempre metidas dentro de lo que se llama el programa Horizon Europe, que antes se llamaba programa Marco. Hay una serie de componentes que tienen que ver con la ciberseguridad y la privacidad digital. Fijaos que aquí hay una que cierra en septiembre de 2026. Aquí hay que buscar siempre socios, hay que meterse en un consorcio europeo, pero aquí también a veces hay gente que está proponiendo cosas en las que en los proyectos hay usuarios, porque son los que saben cuáles son las necesidades. Y bueno, y hay una serie de subprogramas dentro de Horizon Europe 2 sobre seguridad, temas específicos para empresas TIC, criptografía avanzada y tal, que están dentro de los... Y luego finalmente hay un programa que está dentro de los programas europeos y que no es el programa Horizon Europe, que es el European Digital Program, ¿vale? Bueno, aquí hay muchas cosas, hay algunas que tienen que ver con la formación de personal especializado en este tipo de actividades, el desarrollo simplemente de capacidades en el personal, desarrollo de herramientas para capacidades. Aquí a veces os puede interesar, en algunos casos, ver en los programas europeos siempre hay una web que que presenta todos los resultados y todo lo que se ha hecho y tal y cual. Y a veces salen productos experimentales, pero que te permiten utilizarlos de forma gratuita o que puedes entrar como colaborador en una fase de prueba de un tipo de sistema o cosas de ese estilo, ¿vale? Y aquí están algunas de las próximas convocatorias, ¿vale? Esta está abierta ya hasta el 1 de octubre y otras que se van a abrir próximamente, ya esta para 2027. Y simplemente, pues con esto mm, hemos repasado todo lo que queríamos más o menos contaros. Esperamos que os sea útil. Como os decía, esto no es la solución de vuestros problemas, es simplemente una cuestión de sensibilización y un conocimiento mínimo de cuáles son los primeros pasos que hay que dar para que un día no tengas que hacer un plan de recuperación de un ciberataque. ¿Vale? Así que nada. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algo que decir. Es verdad que esta última parte que ha explicado fenomenal Chema
la vamos a desarrollar con más detalle y en más profundidad en el próximo webinario de la semana próxima. Vamos a entrar y vamos a ir un poquito más despacio con el tema de oportunidades de financiación en ciberseguridad, pero bueno, nos parecía interesante que hoy, que era el primer webinario de esta tanda, bueno, pues tuvierais como una visión un poco más generalista, que luego bueno, iremos profundizando, ¿no? Y iremos ampliando en cada una de las siguientes sesiones. Nada. Perfecto. Pues nada, muchas gracias y no sé, supongo que nos veremos en alguna otra ocasión. Sí, hombre, vamos, esperamos, bueno, pues seguir contando con vuestra participación en las próximas actuaciones que vamos a poner en marcha y, como sabéis, para lo que necesitéis, cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Muy bien, pues nada, un Pues nada, saludo. que Chao. tengáis feliz día. Muchas Buen gracias. día. Chao. Hasta luego.